Bueno, buenas noches. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase pasada para darle continuidad a lo que viene en esta. Bueno, entonces la semana pasada introducimos el tema de que era ISO 22000, que es un sistema de gestión de inocuidad. Se llama ISO 22000. Hay muchas empresas que tienen ISO 9000, no sé si lo han visto. Este es un ISO de la calidad en general. De ellos, el ISO es como una entidad no gubernamental, internacional, que acredita, que da como decir un sello de calidad. Usted puede usar mi sello de que usted tiene ISO si usted cumple con esta cantidad enorme de requisitos en la infraestructura, en las capacitaciones de las personas que trabajan, en los equipos, en los procesos, en la forma que trabajan, si tienen registros. Entonces, cuando la empresa cumple ese montón de requisitos, pueden ganarse, decir yo soy acreditado, yo tengo ISO, y eso es una carta de respaldo de una empresa que se preocupa por dos cosas en el tema de la industria, en el tema del ISO 22000, por la calidad alimentaria, o sea, que mis productos se vean bien, sepan bien, sean de presentación, sean sobre todo con inocuidad, o sea, no me van a enfermar, son seguros, hay seguridad. Entonces, como yo les decía, el ISO 22000 casi no se usa en Costa Rica porque hay otra entidad extranjera que no la reconoce. Pero ¿por qué la estamos viendo? Porque sí se usa uno que se llama FSC 22000, ese se usa mucho en Costa Rica. Creo que se usa en la Pozuelo, en la Dos Pinos. FSL, creo que ese se usa en Grupo Gruma. O sea, hay otros y todos son muy parecidos, todos salen de este. Entonces, si entendemos este, los demás son realmente parecidos. Entonces, esta es como decir la base. Entonces, eso es lo que vimos la semana pasada. Eh, ok. Entonces, habíamos visto que el ISO 22000 ocupaba, primero, antes de empezarlo, lo primero que ocupamos es una política de inocuidad que tenga objetivos. Necesitábamos tener mucha documentación. Primero, la parte de documentación, necesitábamos tener una política de inocuidad, este, que hable de la calidad, de la mejora continua, que va a cambiar la cultura organizacional, que ocupábamos un responsable, un líder del equipo de inocuidad, que va a ser el que se va a cargo, que va a informar tanto a las personas, va a haber un equipo y de ese equipo hay un líder. Entonces es el que coordina, el que habla con el gerente general. Habíamos dicho que queríamos una involucración de la gerencia general y que teníamos que tener, para hacer un plan de estos, como un ISO 22000 o un sistema de gestión de inocuidad cualquiera, que hay muchos, como les decía, puede ser, tenemos que poder saber comunicarle eso a todos, a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a las autoridades sanitarias, que nosotros estamos cumpliendo con eso. O sea, eso es importante. Vea, somos una empresa seria, y también hay que tener una comunicación interna. Eso quiere decir, todas las personas que trabajan en mi empresa tenemos que ponerlos, como dicen, la camisa. Todos sabemos que no es una empresa ahí que hace las cosas como sepa, desordenada. No, es una empresa que tiene que cumplir porque la van a auditar. En cualquier momento va a llegar un supervisor del extranjero, del ISO, y les va a ver, no, les voy a quitar los voy a castigar, y esas cosas estresan muchísimo. Entonces toda la empresa tiene que saber que tienen que cumplir con los registros que les toquen llenar, sea tan sencillo como lavé los servicios, me lavé las manos, o sea, todos los registros cuentan, esos son, ¿verdad? Entonces, que la alta dirección tiene que estar aprobando porque es la que da el dinero y el recurso humano. Tenemos que tener personas formadas, o sea, no importa si estamos hablando de operarios, si van a estar en mi equipo de calidad, yo los voy a formar, igual si es alguien de recursos humanos y dice, no, yo no sé nada de calidad, pero no importa, todo el mundo se tiene que formar. Y los recursos hay que disponer para tener un ISO o un FSC 22000 o el que sea. Tengo que invertir dinero en la infraestructura de mi establecimiento. Por eso decíamos, teníamos que tener como prerequisito buenas prácticas de manufactura. O sea, las paredes, los baños, las ventanas, el techo, los pisos,
los alrededores del lugar, todo con la infraestructura correcta para un lugar donde se producen alimentos, de los materiales necesarios, el ambiente de trabajo que sea, que todo el mundo sepa, que sea para lograr es comportarse como una norma, ¿verdad? A la gente le importe, que sean responsables. Y antes, eso es lo que terminamos de ver la última clase, antes de poder implementar hay que cumplir con el programa de prerequisitos, que son prácticamente las buenas prácticas de manufactura. Es cumplir con y manipulación de alimentos, pero también es cumplir, este, aquí están los pasos preliminares, es cumplir con esto básico para poder entonces implementar el sistema. Entonces decíamos que tenemos 4 pasos preliminares, que era para analizar peligros, que tenemos que tener el equipo de inocuidad, características del producto, ¿verdad? Para cada producto que yo venda en mi empresa, yo tengo que caracterizarlo. O sea, yo les daba el ejemplo de la semana pasada de un colado de manzana. Entonces yo les decía, este, características del producto, bueno, manzanas orgánicas de especie Fiji y también gala de color que sean rojas, sin aditivos, o bueno, se le pone nada más ácido cítrico, que es un aditivo más natural, envasado en vidrio con una tapa de metal. Esas son las características. Eh, También se tiene que hacer el uso previsto, o sea, yo lo estoy haciendo para quién. Eso es mi uso previsto. Puede ser que lo usen para otra cosa, pero yo lo quiero para niños de 1 a 3 años. Entonces, ¿verdad? Si voy a hacer una fórmula para adultos mayores, entonces alta en proteína, entonces el uso previsto es para adultos mayores, que estén enfermos o que estén sanos. O sea, yo busco qué es lo que quiero. Y después de eso, el paso 4 era hacer un diagrama de flujo, que yo les ponía un ejemplo de este colado de manzana, que esos diagramas de flujo son muy importantes y son sumamente prácticos y útiles. Realmente son útiles. Hay cosas que en la vida no son muy útiles, pero eso sí es muy útil porque en un papel de una hoja, por lo general, a veces dos, yo tengo todas las fases de uno de los productos que yo hago. Ahora, si yo en mi empresa hago 80 productos, yo tengo que hacer 80 diagramas de flujo porque yo tengo que tener un diagrama de flujo para cada producto. Es como decir la receta. Más allá de la receta, es desde que entre la mercadería, siempre recibo materia prima. Y yo voy poniendo todo lo que yo ocupo para mi propio este, producto. Por ejemplo, yo voy a hacer leche. Yo soy la dos pinos y voy a hacer la leche. Entonces, bueno, en el recibimiento yo especifico que se hace, se revisa que la leche no tenga antibióticos, porque si no se devuelve, que no esté dañada. Entonces se hacen un montón de pruebas antes de recibir. Entonces, después el segundo paso, almacenar en frío, a cuánta temperatura. Tercer paso, pasteurizarla, a cuánta temperatura, cuánto tiempo. Entonces este diagrama de flujo me va diciendo cada paso para hacer un producto y las condiciones, o qué equipo, a cuánta temperatura, o a cuánta acidez, o cuánta cantidad, cuánto tiempo. O sea, eso es el diagrama de flujo. Es muy conciso, muy visual y da mucha información. Y se tengo que hacerle a todo. ¿Y por qué? Porque yo ahí voy viendo qué es la parte más crítica y cuál es la parte donde más atención tengo que ponerle. Ese diagrama de flujo me permite esa visualización. Ok, en esa parte el control de calidad aquí más es en la pasteurización o en el pelado o en lo que sea, dependiendo del producto, todo cambia. Y el paso 5 era las etapas y medidas de control. Entonces, ok, ¿cuáles medidas de control tengo yo en este diagrama de flujo? Ok, yo voy a tener la medida de control de que lo voy a pasteurizar a tanto tiempo. Yo tengo la medida de control de que voy a poner un detector de metales al final del proceso para que no se me vaya nada, que no tenga que ir ahí. Entonces son las medidas de control. Este, y más o menos después estaba lo de la evaluación de peligros. Entonces yo tengo que ver, cada producto tiene sus propios peligros. Si yo trabajo con cárnicos es muy delicado, yo sé que mis peligros son tal y tal y tal bacteria. Si yo trabajo con harinas, más que todo es que se me haga grumosa, ¿verdad? Que se me humedezca o que los hongos.
Entonces tengo otros peligros. Entonces yo tengo que evaluar cuáles son los peligros de mi producto para yo ponerle atención y controlarlo, evitarlo. Si ya yo sé que aquí puede tener un problema, yo aquí voy a poner más atención y más medidas de control para que nunca pase nada. Y más que todo eso era la parte, digamos, está lo que son los programas de prerequisitos. ¿Cómo se llama? Pues tenemos esto, que son los peligros, que son los prerequisitos. Antes de empezar con un programa de estos, de verdad, de lo que se llama el HACCP, que es parte de tener un ISO, ¿verdad? Es bien incluido. Yo necesito saber cuáles son los peligros de mi producto, de mi empresa, qué medidas de control, cuáles procedimientos tengo que hacer, si venía algo malo, cómo lo voy a corregir, quiénes son los responsables, cuáles son los registros, qué es lo que a mí me podría salvar si me demandan ante el Ministerio de Salud o lo que sea, o sea, cuáles registros, cómo tengo todo ordenado, cómo respondo ante una crisis. Todo eso son mi programa de prerequisitos. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces yo quería hacer un repaso porque, como les digo, lo que vemos ahora es una continuación y yo quería saber si todos están súper claros con que es un sistema de gestión de inocuidad, ¿verdad? El HACCP, que es un control de peligros, es una parte muy importante de estos sistemas para controlar los peligros, ¿verdad? Que todos los productos tienen su peligro, que podría dañar la salud y eso es lo que nosotros no queremos porque eso es un sistema que me está diciendo que yo doy productos inocuos, que a nadie le va a hacer daño. Entonces, chiquillos, ¿están claros? ¿Alguna pregunta para empezar entonces ya con el otro? Si alguien quiere decir algo, tiene una duda, quieren aclarar, en ese momento voy a poner la presentación de hoy. ¿Todo claro entonces, chiquillos, para empezar la de hoy? Listo. Ok. Entonces, ahí veo como dos que sí. Bueno, entonces espero que los demás estén claros, así, listo. Muy bien, ya soy más tranquila. Porque como les digo, esto es un tema muy importante. Es como el corazón de la calidad en alimentos. Entonces yo sí quiero que quede súper claro. Ok, entonces vamos con la clase 2. Entonces es continuación, ¿verdad? Entonces, como les decía, estamos viendo sistemas de gestión de calidad o también se le puede decir ISO 22000 y el HACCP sí se llama, es un plan, sus siglas son en inglés, que está dentro de estos planes, que a veces hay gente que se puede certificar solo con HACCP, con una empresa aparte, de verdad, y hacerse las auditorías también es válido, pero este es un plan para asegurar que yo le voy a dar a mis clientes productos inocuos, o sea, que no le van a dañar la salud. Y eso es lo que significa HACCP. Vean que son las siglas. La H significa, aquí viene, hazard, en inglés. En español significa peligro. A de análisis, entonces dice análisis de peligros. Y la CCP es puntos críticos de control, se lee como al revés, puntos críticos de control. Entonces eso se llama análisis de peligros y puntos críticos de control. O sea, yo tengo peligros. Entonces yo los voy a analizar cuáles son los peligros de mi producto. Como les digo, dependiendo del producto que yo hago, va a cambiar la naturaleza. Ahora no es lo mismo si hay una planta que procesa pollo, que vamos a poner la salmonela, que vamos a poner mucha de la parte microbiológica, ¿verdad? También obviamente físico-químico, todo, pero es muy diferente, como decía, harinas, que es más hongos, que se me humedezca, que la harina no quede refinada, o sea, hay diferentes, que bueno, que no se tamizó bien y entonces vayan basuritas, entonces los dos tienen como diferentes tipos de peligros, entonces esto es la idea, si yo tengo una empresa de alimentos, sea lo que sea que yo voy a hacer, yo voy a identificar mis peligros, por eso se llama análisis de peligros. Y entonces, como yo sí tengo peligros, porque si una comida que se contamine, cualquiera se puede contaminar, es un peligro, entonces yo tengo que tener puntos de control y también puntos críticos de control. O sea, yo tengo muchos puntos de control, pero poquitos críticos. ¿Por qué poquitos? Porque significa que yo
con los programas de prerequisitos y las buenas prácticas de manufactura y la manipulación de alimentos de las personas que trabajan, que están, digamos, en una empresa, debería todo el mundo estar muy interesado en eso. Yo muchos peligros los voy a quitar, ¿verdad? Yo les decía a ustedes que hace muchos años, cuando, no muchos años tampoco, pero que era mucho la probabilidad de salir amputado en un hospital, aunque usted saliera por una cosa, porque los doctores no sabían que había que lavarse las manos, porque no existía el conocimiento de que había microorganismos, no existía el microscopio, no se había descubierto. Entonces la gente salía con una gangrena, entraba con una cosa, salía sin una mano, y era normal. Ahora eso no pasa sin tener un análisis de peligros, y porque ya se sabe, con solamente lavado de manos, entonces ya yo tengo esto controlado. Ahora yo puedo hacer algo más, claro que sí, puedo poner más desinfectantes, más protocolos, pero al final de cuentas, con solo manipulación de alimentos ya bajan los peligros. Entonces muchos peligros, en uno de estos planes la idea es tener pocos puntos críticos. Porque si yo tengo pocos puntos críticos de control, o sea, lugares donde yo voy a controlar con mucho interés, significa que soy una empresa que mantiene demasiado bien las normas de manipulación de alimentos y de buenas prácticas de manufactura, que necesita poquitos puntos de control. Cuando uno estudia esto, todos mis compañeros y yo en la U, siempre pensábamos que era bueno tener muchos puntos críticos de control, ponerle mucha atención a muchos lugares del producto que yo esté haciendo. Pero después nos dimos cuenta que más bien es al contrario, son poquitos. Significa que la empresa maneja tan bien el día a día, tiene tan buenos materiales, calibra bien sus instrumentos, capacita bien a sus empleados. Si bien una grieta la cierran, todo lo tienen tan buen mantenimiento, tan buenas mejora continua, que no hace falta tantos puntos críticos. Entonces, pero siempre hace falta, hay unos puntos específicos que siempre van a ser puntos críticos, ¿verdad? Entonces las características vamos a irlas viendo. Dice que información, identificar cuáles son mis puntos críticos y determinar los límites críticos. Ya vamos a ir una por una. La información que tiene que tener un plan HACCP, un plan de análisis de peligros y puntos críticos de control. Obviamente los peligros que yo tengo que controlar. ¿Cuáles son los peligros que yo tengo en cada producto? Como les digo, cada producto es diferente. Las medidas de control. O sea, yo tengo el peligro, entonces, ¿cómo lo voy a controlar? O sea, yo tengo el peligro de tener en este colado de manzana, pongamos este mismo ejemplo que llevamos la semana pasada, de que la manzana tiene una toxina patulina. Entonces yo sé que lo quito en la pasteurización. Entonces es un punto crítico de control, porque si no lo paustericé puede estar contaminado. Entonces es la medida. Mi peligro es tal bacteria o tal toxina. Mi medida de control es esta. Entonces esa es la información que tiene que tener ese plan. Mis límites críticos. Aquí les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, la leche pasteurizada que uno compra en los supers o en las pulperías, ya sea de cualquier marca, no importa, que es pasteurizada, o sea, la que está en la refri. Recordemos que la pasteurizada es la que venden en las que están en los frigoríficos, que hay que mantener siempre fría, y la esterilizada es la que venden a temperatura ambiente en esas cajas Tetra Bric. Esas ya no tienen ninguna bacteria porque las esterilizaron, o sea, le mataron todo. Las que venden en la refri, estas están pasteurizadas. Eso quiere decir que se matan solamente las patógenas, o sea, las malas, las que enferman. Las patógenas son las que enferman, solo esas. Y se baja también bastante de las normales. Hay otras bacterias que no son ni malas ni buenas. Esas se reducen con la pasteurización, pero no se muere el 100%. Entonces a veces hay límites críticos. O sea, yo puedo tener una carga bacteriana de esas bacterias que no me van a enfermar. No puedo tener demasiado carga bacteriana porque me va a poner mala la leche. No me va a matar, no me va a enfermar, pero me va a poner fea la leche. Pero puedo tener un límite crítico que aguante. Inclusive a veces muchas de estas bacterias son buenas y no me va a dañar la leche. Esos son los límites críticos. Yo puedo tener una carga de bacterias, entonces a veces se dice tantas UFC, que son comunidades de colonia por litro, por algo así. Entonces se dice
Esta información, ¿dónde está? En los reglamentos de microbiológicos de Costa Rica. Ya eso existe, no hay ni, hay un reglamentos que me dicen, bueno, para este producto se permite una carga de bacterias de no más de tanto. Entonces, esos son límites críticos. Hay límites críticos que cada empresa puede ponerse. Pues la empresa dice, podemos permitir tanto de esto, no pasa nada. Esos son los límites críticos. Si nos pasamos, hay un problema. Entonces hay que mantenerse debajo de esos límites. ¿Qué más tiene que tener? ¿Cuál información? Un plan de HACCP, el procedimientos de seguimiento, o sea, los procedimientos, qué hacer, cómo se calibra, cómo se toman mediciones, en dónde, cómo, quién, todo eso. Correcciones y acciones correctivas, digamos que esta misma leche que les estoy poniendo de ejemplo ficticio, tenía este lote, esta tanda tenía una carga más alta. No está mala, pero está un poco más alta. Entonces yo puedo corregir, no tengo que botarla, la puedo... Sí, unidades formadoras de colonia. Gracias, Irene, estaba pensando en eso y se me fue la última. Exactamente. UFC. Entonces puedo decir, puedo tener una carga bacteriana de no más de 300.000 UFC. Que esa es la forma en que se miden las bacterias. Si estuviéramos en clases normales le daría un punto extra, pero como no puedo, UFC. Ok, entonces puedo volverla a pausterizar y bajar la carga y hice una corrección. Ya tengo la leche otra vez bien. Eso se vale. Si yo tengo algo incorrecto, puedo volver a hacer. A veces tengo que botarlo, bueno, pero igual corregí el problema. Y mis responsabilidades, las responsabilidades y las autoridades que me van a auditar, o ya sean entidades nacionales, etcétera, etcétera. Esa es la información de un plan HACCP. Entonces, el segundo punto es identificar los puntos críticos de control. Entonces, ya yo tengo analizado mis peligros, como les decía. Entonces, si yo sé que esos son mis peligros, entonces, ¿cuáles son los puntos críticos de control? ¿Cómo voy a controlar? ¿Dónde son los puntos donde yo voy a ponerle mucha atención y voy a controlar? Entonces dice que se identifica los puntos críticos de control, que se llama para ahora en adelante, cuando vean PCC, significa eso, puntos críticos de control, para cada peligro. O controlar mediante medidas de control identificados. Eso yo le decía, no todos los peligros llevan un punto crítico. Pueden llevar un punto de control, pero no todos son puntos críticos, no todos son... La idea es no tener tantos, porque como les decía, con medidas de control normales podemos ya controlar son medidas también de control, solamente, entonces ya podemos tener controlado ese peligro. Pero hay unos que sí van a ser siempre críticos, como la pasteurización, por ejemplo. Sí o sí, o sea, tiene que ser siempre por medio de la pasteurización. Yo puedo tener buenas prácticas de manufactura, el lavado de manos y todo muy aseado, pero definitivamente la única manera que una bacteria se muera es con calor, entonces tiene que ser la pasteurización o esterilización, o la que la empresa quiera usar. Entonces esa es la segunda parte, ¿verdad? Que tiene las características, dijimos, información, identificación de los puntos críticos, y la tercera sería determinación de los límites críticos. Entonces, cada punto crítico de control a su vez tiene un límite crítico para su seguimiento, como les ponía ese ejemplo. La leche pasteurizada es un punto crítico de control, pasteurizarla, y hay un límite, no más de una carga de tanto UFC, unidades formadoras de bacterias. O sea, no puedo tener más de esta cantidad de bacterias, porque si no me pasé. Esto garantiza que el producto final no superará el nivel aceptable de peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos. Entonces, los límites críticos tienen que ser medibles, como este ejemplo que les estoy poniendo. Yo puedo medir las bacterias. Muchas empresas tienen ahí mismo su laboratorio microbiológico, muchos los mandan a externos, no importa, pero puedo medirlo. Documentarlo, recordemos, la ley, lo que no se escribe, no se hizo. Todo bien documentado. Más que son empresas que se quieren ganar el sello HACCP, o el ISO 22000, o el FSS 22000, o el FLC 22000, o el BCR. Hay un montón de estos. Estamos hablando de sistemas en general. Todos esos esquemas se llaman sistemas de gestión de inocuidad. Entonces yo necesito tener todo documentado, porque eso es lo más importante. Es la única manera que yo tengo de probar y evidenciar. No es la única manera, pero es una de las maneras más importantes.
y apoyarse mediante instrucciones, ¿verdad? Que esos son los OEs, que son los programas operativos de estandarizados, o sea, esas son las instrucciones de cómo se hace algo, cómo se calibra. Bueno, ponga el termómetro en agua fría, tanta temperatura, pues ponga, o sea, eso es un manual de instrucciones. Y entonces esos son los límites críticos. Entonces, el HACCP tiene que tener los peligros, la información de todos los peligros, la información de los puntos críticos de control y la información de los límites críticos. Listo. Hasta ahí vamos claros, chiquillos. Ya saben, yo sé que eso es un tema delicado. Si alguien no entiende algo, me dice y nos retrocedemos. Yo lo que quiero es que todo eso quede súper claro. Listo. Ahora sí, importante. Dice, los métodos que yo voy a usar y la frecuencia del seguimiento deben determinar cuándo un producto ha superado los límites críticos para aislarlo antes de que se utilice o se consuma. En otras palabras, yo puedo escoger el método que yo quiero para darme cuenta si superó los límites máximos permitidos y la frecuencia de cada cuánto voy a hacerle las mediciones. Pero lo que yo escogí, tanto en la metodología como la frecuencia del seguimiento del peligro y de la medida de control, tiene que ser efectiva para aislarlo antes de que se venda, antes de que se libere. Eso se llama liberar, cuando uno ya salió de la empresa. Antes de que se libere la empresa, yo tengo que asegurarme que mi metodología y mi frecuencia de seguimiento tienen que poder detectar que se superaron los límites críticos permitidos. Esos límites se superaron, ya se pasó el límite, entonces tengo que aislarlo antes de venderlo, antes de que nadie se lo coma. Entonces aquí viene como un esquema, dice mediciones, yo estoy midiendo los equipos, tengo que calibrar mis equipos, por ejemplo, si es algo de temperatura, tengo que tener los termómetros bien calibrados. Si es algo de pesaje, mis balanzas, ¿verdad? Dependiendo del peligro que sea. El responsable y los requisitos. Tengo que tener todo esto siempre bien. Ahora sí, estamos todavía con prerequisitos. Todavía no hemos empezado el HACCP. Y de hecho, en esta clase no vamos a ver el HACCP todavía, lo vamos a ver hasta la que sigue. Porque los prerequisitos son sumamente importantes. De hecho, son como parte de... Todo es lo mismo. O sea, por eso le digo, todo es una continuación, porque es muy importante tener los prerequisitos. Ya lo habíamos visto la semana pasada, aquí se vuelve a repasar. ¿Qué tenemos que tener en los prerequisitos? Las características del producto. Como el ejemplo que les había dado, compota de manzana, no era colado de manzanas orgánicas que sean de tal especie, el uso previsto, el diagrama de flujo, como el que yo les enseñé la semana pasada, que venga paso por paso, como en cuadritos, van señalando qué entra, qué sale, a qué temperatura, cuánto tiempo en cada etapa de lo que se vaya a hacer. Como le digo, en cada empresa tienen que tener tantos diagramas de flujo como tantos productos venda. Y tienen que tener las etapas del proceso de este diagrama de flujo. No viene nada explicado, uno lo ve como visual. Ya después, este diagrama de flujo tiene que venir explicado cada etapa. Porque obviamente uno tiene que saber, el recibimiento, se recibe. Si vienen manzanas, no puede venir majadas o golpeadas las manzanas, no más de un 5% de las manzanas recibidas, si no se rechaza. Tiene que venir, si son orgánicas, tienen que venir los registros ese es el paso 1, recibimiento. Paso número 2, almacenaje. Tiene que estar calibradas las cámaras de frío a 5 o menos grados, de 0 a 5 grados centígrados. Tienen que limpiarse, desinfectarse todos los almacenes. Las manzanas no pueden estar en cajas directo al suelo. Paso número 3, pelado, etcétera. Así todo bien explicado. Esas son las etapas del proceso. Y las medidas de control, como les decía, la pasteurice, lo colea, que sea los cuadritos de un colador que sea de tanto tamaño, no puede ser más grande porque pueden irse partículas. Esa es una medida de control, todo eso.
Planificación de la verificación. Entonces, yo tengo que verificar que es todo esto, los programas prerequisitos que les estoy enseñando, que son el uso previsto, el diagrama de flujo, las etapas del proceso, las medidas de control, que eso es importantísimo. Tengo que planificar que eso que se haya implementado, que toda la información esté actualizada. Cambié de proveedor, tengo que ponerlo. Cambié, ya no tengo manzanas rojas, ahora son manzanas verdes, porque tal vez ahí vengan otro tipo de bacterias más normales que las de las rojas, no lo sabemos, hay que investigar. Entonces, todo, si hago un cambio, actualizar. Cambié el proveedor, ya no lo vendo en frasquitos de vidrio, ahora lo vendo en esos tipo Herbes que los venden como en como unos bolsitas. Entonces, todo lo tengo. Que tengo que ver que los programas proyectos operativos estén implementados, o sea, que se estén cumpliendo, que se haga, que es parte de la función del día a día, y que los niveles de peligro estén también bien documentados, cuáles son el nivel de peligro y de riesgo de cada etapa que tienen un peligro. Dice, recuerde, resultado en formato correcto, registrar y comunicar todos esos resultados de la verificación al equipo de inocuidad. Por estos equipos de inocuidad, como les decía, por lo general es alguien de recursos humanos, alguien de producción, unas 2 personas de calidad, al de ventas puede estar, al de mercadeo, pueden haber unos 2 que siempre se agarra gente bien chispa del área de producción, de operarios. Entonces entonces una vez a la semana por lo general se reúne, entonces se van entregando resultados, se habla de qué pasó, qué no pasó. Y las muestras que yo tengo que llevar al laboratorio, ahí mismo hay laboratorios, dependiendo de lo que voy a hacer, o las muestras que voy a sacar afuera, siempre se van a tratar como ya no inocuos, o sea, como si estuvieran contaminados, aunque estén bien, porque salieron del proceso, ya eso no se puede consumir. Este proceso de HACCP, antes de empezarlo, en uno de los prerequisitos también tiene que haber trazabilidad. Yo tengo que asegurarme de antes de ponerme a hacer esto, yo tengo cómo darle la trazabilidad. Ya esto lo hemos visto en la primera clase. Y eso es importantísimo, porque un sistema de trazabilidad permite identificar los lotes de producción y su relación con registros, equipos, mano de obra, materias de prima. Todo esto me da el lote. Entonces, el lote es, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la leche. Me llegó el ganadero de la finca de San Carlos, número 5 de allá, y yo les hice esa leche vino de ahí. Ya la registramos, venía muy bien, la guardamos, la refrigeramos, la usamos, y ese día se hizo con esa leche. Se hizo el yogur, se hizo la misma leche fresca y se hizo todo eso. Eso es lo que se hizo en el turno de la mañana, en el turno de la tarde y en el turno de la noche. Se hizo con la misma leche, digamos, la mañana y la tarde con las mismas personas. Entonces eso es el mismo lote de producción, llevan el mismo código. Y eso es importante, eso está registrado. Yo apunté a dónde salió, cuál equipo, cuál línea, se usó la línea de producción 1 y la 3, nada más. Entonces yo apunté eso está en el lote, por lo menos a veces se pone L3, que eso salió de la línea 3. Cuáles materias primas y quiénes lo hicieron, pues a veces se ponen las iniciales de la persona, el jefe de la línea. Juan Carlos, JC se pone entonces en el lote a veces vienen eso, para yo saber exactamente si algo pasó, a qué hora se hizo, quién fue el responsable, cuál equipo se usó, cuáles registros son los que debemos de buscar y cuál materia prima, ¿verdad? Porque a veces el problema puede estar en cualquier parte de la cadena alimentaria. Puede estar desde la finca hasta en cualquier parte del proceso, hasta fuera, como les decía, de la empresa, cuando yo lo distribuí. Entonces yo tengo que poder hacer una trazabilidad, rastrear y llegar a dónde fue el problema. Por responsabilidad, funciones de la trazabilidad. Entonces eso es permitir identificar el material del proveedor, o sea, cuál proveedor me lo vendió. La ruta de distribución, a dónde lo di. Ese día esa leche o esos yogur salieron a las pulperías de Heredia, a los palís de Heredia y a no sé qué. Ok, entonces ya yo sé cuál fue, solamente ahí se dio, entonces solo ahí voy. Tengo que tener todo registrado,
manipulación de productos no inocuos. Si hay un producto que yo decía, mira, ese producto salió con un problema, tengo que recogerlo, entonces ya yo sé dónde. Y requisitos legales y reglamentarios, o sea, toda la parte legal. Todo lo que el Ministerio de Salud dice que se hay que hacer en esos casos. Entonces, yo tengo esto se llama las no conformidades. Entonces, a mí me auditan y me dicen, ese producto tiene una no conformidad, una NC. Entonces, las no conformidades se pueden aplicar directamente al producto, o sea, el producto no está no conforme, o al procedimiento. Mira, están poniendo muy poca temperatura en la pasteurización, o no tienen detector de metales en esta planta de tortillas, o cualquier cosa. Y las correcciones. Las correcciones no son buenas, esa corrección no es suficiente, no corrige el problema. Eso puede ser el control de no conformidades. Los productos. Cuando los productos tienen límites críticos superados, o sea, me pasé. El ejemplo que les ponía, la leche. Yo digo que tengo derecho a tener en la leche pasteurizada 300 millones, estoy aquí inventando, chicos, no sé si lo que estoy diciendo está bien, 300 millones de UFC, de unidades formadoras de colonia, o sea, tengo 300 millones de UFC, de bacterias, lo máximo, y lo superé, tengo 350 o 310, tal vez no lo supero, no está mal, el producto es poquito, entonces, pero igual ya el producto se considera como no inocuo, ya no está inocuo, no es inocuo, no es un producto inocuo. Y hay que manipularlo de forma especial, se aísla, si se vendió, se va a recoger, o sea, ya ese producto se reprocesa, ahora vamos a ver qué se hace, pero esto se manipula ya diferente, si se pasa los límites críticos, por eso hay que estar monitoreando todos los días, hay que tener un horario, porque para así vean qué montón de cosas conlleva que una empresa tenga esos sellos. Por eso es que dan por lo general mucha garantía, ¿verdad? Aunque no hay riesgo cero. A cualquier, como decimos aquí en Costa Rica, cualquier, yo soy pésima para los dichos. Cuando se cae el zapote, ese dicho, a cualquier empresa buena le puede pasar lo peor de los chascos. Claro que sí puede pasar, pero cuando se tienen todos estos metodologías, todos esos controles, es muy difícil que pasen. Por eso entonces uno a veces confía en la empresa. Usted sabe que uno por lo general se compra un yogur, no sé, de Yoplait o Pinos, y por lo general a uno no le pasa nada. O sea, siempre, o sea, rara vez eso está malo, puede pasar, pero no es normal. Ahora, los productos que no cumplen con los límites críticos superados se van a tratar como si fueran no inocuos y se manipulan aparte. Y los productos que no cumplen con los prerequisitos, se va a evaluar si por no haber cumplido los prerequisitos hay causas y consecuencias sobre la inocuidad. O sea, si ese incumplimiento, esa no conformidad o incumplimiento en alguna de los prerequisitos me afectó la inocuidad, entonces yo voy a analizar todavía más porque no cumplí. Aunque tal vez el producto está bien, no cumplí, entonces yo tengo que poner atención. Y se tienen que manipular igual, como si fuera no inocuo, aunque esté perfecto. ¿Por qué? Porque no cumplí con algún prerequisito. Y todo registrarlo. Procedimientos. Entonces dice, para esto debe establecerse y mantenerse un procedimiento documentado que defina la identificación y la evaluación de los productos finales afectados para determinar su apropiada manipulación. Una revisión de las correcciones que se han llevado a cabo. Entonces, si yo obtuve un producto que se pasó los límites o que no cumplió con algún prerequisito, entonces yo voy a revisar cuáles son las correcciones que se hicieron. Y voy a identificar cuáles fueron, si fue en el producto, ¿verdad? Cuáles productos fueron, y vamos a ver qué le hacemos al producto. Y aquí está cómo se puede corregir. Bueno, las personas son, por ahí sí son, por ejemplo, el gerente de calidad, el microbiólogo, ¿verdad? Etcétera. Tiene que ser aprobados por personas responsables las correcciones y se tiene que registrar. Vamos a hacer correcciones porque teníamos una no conformidad o porque tenemos un producto que superó los límites críticos o no cumplimos con los prerequisitos importantes. Entonces, tenemos que saber por qué se considera no inocuo, cuáles fueron sus causas y consecuencias,
y cuáles son los propósitos de la trazabilidad, si necesito hacer todo el esquema de trazabilidad. Aquí. Entonces, acciones correctivas. ¿Qué hago yo para corregir ese problema, verdad? Porque eso puede pasar. ¿Qué hago yo si tenía 305 millones de UFC en una leche despasteurizada y lo máximo que me decía, eso es un ejemplo ficticio, el reglamento son 300, pero yo me pasé un poquito. Entonces podemos hacer acciones correctivas. Entonces hay que documentar todo, identificar y eliminar las causas y prevenir que ocurra de nuevo. Pero lo que se hace, bueno, ahorita lo vamos a decir, es que hay tres vías. Se puede reprocesar, me pasé aquí, se puede examinar de nuevo y no, todo estaba bien, o se puede desechar. Entonces, pero si se va a hacer acciones correctivas hay que documentarlas, identificar y eliminar cuáles fueron las causas para que no vuelva a pasar y evitar que vuelva a pasar. Entonces estas acciones correctivas se hacen, repitamos, cuando se superan los límites críticos o cuando no no cumplimos bien con los prerequisitos. Productos potencialmente no inocuos. Entonces, ¿a cuáles productos le podemos decir que son potencialmente, o sea, podrían ser no inocuos? No significa que son no inocuos, sino que podríamos sospechar de que pueden llegar a perder su inocuidad. Cuando un producto no es conforme, debe prevenirse su ingreso en la cadena alimentaria a menos que este producto se haya reducido a niveles aceptables. Voy a bajar ese límite crítico, puedo hacerle varias cosas, voy a reducir sus niveles y el producto todavía cumple con los niveles aceptables. Recuerde, si un producto se detecta como no inocuo, la empresa tiene que notificarlo y retirarlo, ¿verdad? No se puede vender, como les decía, no se puede liberar cuando el producto ya se detectó como no inocuo. No se puede, sería una irresponsabilidad de la empresa, porque un producto inocuo es el que es seguro, el no inocuo es el que tiene un riesgo. Puede ser físico, biológico o químico. Se deben autorizar los controles, las respuestas y la autorización del tratamiento. Entonces aquí cuando tenemos, lo que antes les quería decir, cuando tenemos un producto que es potencialmente no inocuo, o sea, podría ser no inocuo, entonces vamos a revisarlo de nuevo, vamos a revisar sus límites y si todo estaba bien, se libera. Eso se llama liberación. Lo volví a revisar y me di cuenta que en realidad no era potencialmente inocuo, estaba bien, entonces lo podemos liberar. También podemos dar disposición o retirada, vamos a ir una por una. Un lote de productos no conformes puede ser liberado como cuando ya yo puedo evidenciar que tomé medidas de control y fueron eficaces. O sea, era un producto con un peligro, pero yo tomé las medidas de control y sí funcionaron, porque ya yo lo revisé. La evidencia muestra que el efecto combinado de varias medidas de control, acuérdense que nosotros tenemos siempre varias medidas de control, no solo es una, que el lavado de manos, que la pasteurización, que esterilización, que esto, o sea, todas las medidas de control me ayudaron, entonces yo lo evidencio, que eso prácticamente es parecida a la primera. Y los resultados de las actividades de verificación demuestran que el lote cumple con los niveles aceptables, también lo mismo. Tengo evidencia, ya sí cumple. O sea, era potencialmente no inocuo, pero en realidad al final sí estaba inocuo. Ya lo revisé. Algo me hizo sospechar, algo estaba medio mal, pero yo lo revisé y verifiqué y evidencié con pruebas, medidas, que estaba bien el producto, entonces lo puedo vender sin ningún problema. El producto está bueno. Ahora sí, disposición. El producto, entonces estamos en este caso, lo máximo eran 300 unidades, 300 millones de unidades formadoras de bacterias y tengo 305. Es muy poquito, el producto no está malo, está bueno todavía. Entonces yo perfectamente puedo hacer lo que se llama un reproceso, no lo voy a botar. Digamos que son, no sé, 800 litros de leche, o sea, sería una lástima para una empresa la pérdida económica botar eso. Entonces antes de botarlo, yo lo puedo volver a reprocesar y lo vuelvo a pasteurizar y llego a 250 y está súper bien. Puedo hacerlo, es válido.
pero digamos que ese lote no era 305, no era un poquito 310, estaba en 400 y ya estaba ácida la leche, ya olía mal, se le hacen las pruebas físico-químicas, todo lo que hay que hacer, ya ese producto hay que botarlo, se destruye, se bota, se desecha. Entonces eso es la disposición, se analiza, se evalúa. Y si yo puedo salvarlo, lo salvo, se llama reproceso. Pero si no puedo, lo tengo que destruir. Esa decisión hay que tomarla. Siempre pensando en la seguridad del consumidor. Muchas empresas piensan en su propio billetera para no perder, pero podrían, entonces ahí eso es una irresponsabilidad y eso, esas cosas sí pasan, ¿verdad? Pero una empresa que tiene ese tipo de sistemas de gestión de calidad, cuando tienen HACCP, cuando tienen estos ISOs, etcétera, por lo general no se la van a jugar, los siguen porque simple y sencillamente es importante tener ¿verdad? El certificado. Y la tercera opción era la retirada. Entonces digamos que la retirada es que ya yo tengo el producto que ya sé y pude determinar que estaba no inocuo y sí se vendió. Entonces, si no se vendió, por lo menos se quita antes de venderse, ¿verdad? No se libera, pero si se vendió, se tiene que retirar. Y lo más a tiempo posible, lo más rápido posible. Ojalá que no le haya llegado a nadie todavía, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se asigna cuál es el personal, cuáles son los procedimientos para retirarlo, se supervisa y se guardan los productos retirados, o sea, antes de botarlo se van a inspeccionar de nuevo y se va a registrar e informar a las autoridades, ya sea a las autoridades sanitarias o a los clientes o a todos, o inclusive a veces se hace hasta por prensa, dependiendo de lo que sea, se tiene que informar. Entonces, tenemos una no conformidad. Entonces podemos, nos dicen, esta parte no está bien, están fallando en esto. Entonces se aplica una acción correctiva. Voy a corregir el problema, esa no conformidad. Entonces yo puedo volver a revisar mis productos, lo aíslo, lo vuelvo a evaluar. Y una vez que ya yo lo evalué, me pregunto, ¿ya está inocuo? Sí, si está inocuo, se libera. Eso es un repaso de las tres opciones que teníamos: liberar, reprocesar o la retirada o destrucción. Si no es inocuo del todo, o sea, está en niveles no salvables, se destruye. Y si se puede salvar, se reprocesa. Esas son las tres opciones. Control del seguimiento y la medición. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para controlar todos estos procesos? ¿Cuáles son las maneras de controlar y dar seguimiento? Tenemos calibración, esto es muy importante porque hay que calibrar todos los equipos que se usen, tienen que estar calibrados, porque si yo no sé, yo estoy vendiendo, eso es una no conformidad, por ejemplo, decir que yo estoy vendiendo 200 gramos de Gerber y estoy en realidad vendiendo 192, les estoy vendiendo menos a mi cliente. Eso es una conformidad. Me pueden auditar y ver y hacer esas pruebas y decir, no, usted está aquí mintiendo, usted está diciendo que está vendiendo 200 gramos, está vendiendo 192. Y tal vez la empresa no estaba haciéndolo con afanes de dejarse ese producto, porque de 8 y 8 gramos, imagínense, es un montón de producto. Cada gramo en la industria alimentaria cuenta. A veces es que está mal calibrado, entonces esto es muy importante. Hay que calibrar. Ahorita vamos a ir viendo uno por uno. Control de seguimiento. Los registros, como les decía, todos hay que registrarlo, todo, hay registros para todo. Y los programas informáticos, entonces vamos a ir una por una. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, seguimos entonces. Entonces, esas son las maneras de darle seguimiento y control. Calibrar, dijimos que era la primera. Entonces se tiene que calibrar los equipos y los instrumentos con ciertas frecuencias, ¿verdad? Ya se sabe, tal vez el termómetro es una vez a la semana, tal vez este equipo es una vez al mes, tal vez este equipo es una vez cada 3 meses, dependiendo de lo que sea. Ahí los que venden los expertos de cada área pueden dar su recomendación, ya todo, para eso todo está establecido.
¿Cómo se espera? Entonces se tiene la frecuencia y hay que ir cumpliendo, porque pueden llegarme a auditar los que me dan el sello de ISO 22000, etcétera, del sistema, y me dicen, mira, a usted le tocaba calibrar hace un mes y no lo han calibrado. Eso es una no conformidad, entonces todo hay que cumplirlo. Se calibra el equipo. Se compara la calibración con patrones de medición, por ejemplo, para una balanza. Para saber que mi balanza está funcionando bien, se venden patrones. Entonces, bueno, patrones de pesos estándares. Este es de 200 gramos. Este es de 500 gramos. Este es de 1 kilo. Entonces, yo lo pongo en la balanza y si sale 200 gramos o 200, o sea, si no me está dando, entonces quiere decir que el equipo está fallando, porque yo sé que esos patrones son exactos, son súper exactos. Entonces, si yo pongo 200 y me está dando 208, significa que la balanza me está dando más. O si yo me está dando 190, me está dando menos. Entonces, así es como, entonces se va calibrando a que quede 200 gramos. Así se hace con el pHímetro, con todo, con los termómetros, eso se meten con agua fría, hay manera de, que ya se sabe que el agua está a 0 grados exacta, o a 100 y a 100 grados, entonces me tiene que dar, si me está dando más o menos, entonces yo tengo que calibrarlo, comprar uno nuevo, etcétera. Se ajusta cuando sea necesario y se determina el estado de la calibración. También en Costa Rica hay entidades específicas que se especializan en calibrar ciertos equipos, cuando uno no puede. En el control del seguimiento también tenemos el control del seguimiento y la medición forman parte de los procedimientos de verificación de los programas de análisis de peligros y puntos críticos de control. Esta es una de las herramientas para verificar que los puntos críticos de control que se tienen controlados y se mantienen siempre en los límites permitidos. Entonces son controles de que yo llevo todos los días a mis puntos críticos de control, que se mantiene dentro de los límites, porque recordemos que para cada punto crítico de control hay un límite de control máximo, y ese es, yo tengo que ver que llegue ahí. Se lleva a cabo a través de la comprobación del correcto funcionamiento de los equipos o instrumentos de medición empleados en el monitoreo de los límites críticos de cada punto crítico de control. Entonces, lo que les decía, para cada punto hay un límite y tenemos que tener instrumentos, etcétera, para monitorear. Hay diferentes pruebas, como les digo, es que eso puede ser tan variable dependiendo de lo que vaya uno a vender, pero lo que sea es que yo tengo que tener una manera, la que sea medible, de poder medir y evidenciar que mis límites críticos los estoy cumpliendo, no estoy pasándome de ahí. Y registrar todo, mantener los resultados de la calibración, hay registros de calibración, evaluar la validez de los resultados. Si no son conformes, tomar acciones, vea, no, esto está descalibrado, entonces aquí yo pongo la acción, lo mandé a la laboratorio de calibración de Costa Rica, ya me lo dieron, o cambié el equipo, compré uno más nuevo. O sea, yo también tengo derecho a tener no conformidades y yo puedo tener acciones correctivas, eso es válido, uno puede. Y se mantiene todos los registros de las evaluaciones. Y otro de los controles de seguimiento del HACCP son programas informáticos. Entonces hay programas que me ayudan a tener gráficas, ir midiendo, etcétera. Eso se debe llevar hacia cabo antes de iniciar su utilización y conformarse de nuevo cuando sea necesario. En esos programas también pueden estar aquellos programas que yo les hablaba en aquella clase del gráfico de Chicago, o el de pez de esqueleto de pez, o el de causa y efecto. Hay muchos programas específicos para la calidad. Cuando, no sé, estoy teniendo muchos problemas de esto de la pasteurización o eso, entonces puedo ver cuáles fueron las causas para, entonces así yo estoy controlando y monitoreando dónde está el problema. A veces no es tan fácil ver el problema, porque se me está saliendo un hongo si todo lo estoy haciendo perfecto. A veces cuesta mucho identificar el problema, entonces esos programas ayudan. Una de las cosas que más ayuda, y esta es muy molesta a veces cuando uno la tiene que vivir, pero es realmente, eso sí es eficaz, y es parte de los sistemas de gestión de inocuidad y de calidad, que son las auditorías internas. Entonces, por lo general, el mismo equipo de trabajo el equipo de inocuidad se hacen auditorías internas, entonces van a diferentes áreas. Entonces hacemos auditorías o nos hacen auditorías y son como Sherlock Holmes, todo lo ven, o sea,
tienen, las personas que están en esas cosas van desarrollando un ojo de águila. Hay gente que lo trae muy natural y entonces ven lo que uno estaba a la par y nunca vio y esta gente lo detecta. Entonces dicen, hay una no conformidad o hay una, a veces no es no conformidad, a veces es una recomendación o corrija esto. Entonces estas auditorías internas nos están, no sabemos a qué momento del día o en qué o a veces sí, a veces son programadas, a veces son sorpresa, las dos son importantes. Me están constantemente supervisando los mismos compañeros de trabajo de otra área. Y eso es bueno porque me acostumbran a tener todo siempre bien, bien monitoreado, bien al día. Y a veces así somos las personas, ¿verdad? Si no nos están, si nadie nos vigila, si no tenemos a veces un jefe, uno no, a veces no hace las cosas, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y así también se practica cuando viene la auditoría externa, que esa es la más dura de todas, esa es la que viene de las empresas, que uno, estas empresas de ISO o FSC 22000, todos esos esquemas, a su vez contratan a otras empresas porque ellos no pueden hacerlo, porque no se puede ser juez y parte. Entonces contratan a otros, a un tercero que vaya y hágale la auditoría. Y esta gente tiene, como les digo, un ojo clínico, entonces esas auditorías ayudan muchísimo, las internas, para ir acostumbrándose a llevar en el día a día la objetividad, el trabajo. Entonces dice, la organización debe llevar a cabo los intervalos planificados, auditorías internas, para determinar si el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos es conforme. El proceso debe asegurar que haya objetividad, no porque es mi compañero, me cae súper bien, me va a dejar pasar. No, tiene que ser súper objetivo. No deben auditorar su propio trabajo. Obviamente, yo no puedo ser mi propio jefe, mi propio juez, no. A mí me tiene que auditar a alguien y yo audito a otra persona. Además, el procedimiento todo se tiene que documentar. Y mejora continua. Como les decía, eso lo vimos desde la primera clase, la mejora continua está siempre en todos esos sistemas de gestión de inocuidad. Entonces me auditaron esto, tuve una no conformidad en esto, entonces yo tengo que mejorarla, tengo que corregirlo y tengo que seguir mejorando. O sea, y tengo que más bien poner atención en otras que pueden pasarle lo mismo y evitar, y siempre es eso. Planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, la alta dirección tiene que asegurar que la organización mejore continuamente la eficacia del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos, con la comunicación, revisión, auditorías internas, evaluación, análisis, validación, las acciones correctivas y las actualizaciones. Actualización del sistema. Un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos debe actualizarse continua y planificadamente. A cada rato hay nuevos desinfectantes, nuevos planeamiento nuevo, equipo nuevo, todo. O sea, eso es algo que no para. Entonces, revisando el análisis de peligros, los prerequisitos operativos establecidos y el plan HACCP, que todos son parte del sistema, ¿verdad? Antes del plan HACCP tengo que tener los prerequisitos, que fueron los que vimos la semana pasada, y estos, que están los diagramas de flujo, identificar peligros, todo esto, y el plan HACCP, que se lo vamos a ver la otra semana. Y esta sería la clase, chiquillos. ¿Alguna duda? Vean, hoy sí hay examen, entonces creo, léanlo, está en la plataforma, pero me parece que son solo 2 exámenes en este módulo. Hoy se pone uno, ya yo lo subí, y hasta la 4ª semana hay otro. Entonces, como es muy lineal la clase, digamos, y no están tampoco tan grandes, Alex, adelante. Consulta, profe, sí, eso era lo que le iba a comentar. Si esta semana no, bueno, yo revisé en la plataforma y no registré ningún examen Esta el día de semana hoy. sí, ya está. Más bien confirme, si alguien se puede meter ahora y me confirma si ya lo ven todos. Por eso, pero para aplicarse para la siguiente semana o. No, para esta semana ya salió uno que evalúa lo de esta semana y lo de la semana pasada. Ah, ok. O Ajá. sea, por eso se cierra la próxima semana. Exactamente, hoy cierra el 7 de mayo. Hoy abre y cierra. Ok, Ajá. perfecto. Hoy Perfecto. abre y cierra el 7 de mayo. Tienen, como siempre, digamos. Y en llevan. Y en la otra semana no hay examen y la 4ª semana sí hay examen. Para que sepa. Son solo 2 exámenes en este módulo.
Listo, ya Roxana me confirmó, ya está, entonces ya está listo, chiquillos, ahí. Sí, exactamente, Carlos, es un examen por 2 clases. En este módulo es así, son solamente 2 exámenes en total por los 4 módulos. ¿Alguna duda de la clase de hoy, de la semana pasada? No, profe. Bueno, qué dicha que quedó claro, porque eso sí, yo sé que eso es un tema, tiene su complicación, pero es muy importante. Entonces yo sí quería que quedara claro. Bueno, entonces chiquillos, descansen, estudien bastante y nos vemos si Dios quiere la otra semana. Bueno, profe, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Con gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.